Bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy veremos la tercera parte del episodio número 4 titulado La Pasión de Cristo, la cual está basada en el portavoz de la gracia número 36 titulado Cristo en la cruz. La voz y adaptación es por Amir Serpa y está basado en el escrito de Thomas Adams, el cual vivió en los años 1583 hasta los años 1650. Bienvenidos y espero que puedas disfrutar este audio donde quiera que te encuentres. Muy bien, mis hermanos, entonces estamos ubicados en Isaías 53, 4, 5 al 6, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Dios y Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos de una manera especial, oh Dios. Gracias por permitirnos meditar, Señor, en tu palabra, poder, Señor, meditar en este tema de la pasión de Cristo, poder ver, Señor, de forma detallada, Señor, todo lo que esto implicó, lo que esto, Señor, implicó para Jesús, ese efecto maravilloso en nuestra vida. Gracias, Señor, de manera muy especial, porque, Señor, esto conmueve nuestra vida, Señor. Esto toca nuestro ser. Al entender la magnitud, Señor, de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, al meditar en esta palabra, también, Señor, seamos conmovidos, confrontados, Señor, al poder meditar más detalladamente el por quién fue que Jesús hizo lo que hizo. Señor, gracias, de manera especial. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice mi vida, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, el quinto punto, ¿por quién? ¿Cierto? Entonces decimos que, bueno, fue por nosotros. Así sencillamente, fue por nosotros. Cristo asumió una deuda que no era de Él, ¿cierto? Sino que era nuestra deuda. Y ahora el curso de la justicia puede proceder en su contra, en contra de Él. Sabemos que cualquiera que se compromete como un fiador y asume una deuda tiene que estar de acuerdo con pagar esa deuda, ¿cierto? Con responder por esa deuda. Por tanto, ese cordero inocente fue sacrificado por una deuda que no era la suya. Dice 2 Corintios 5:21 que por nosotros Él se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Entonces, por nosotros. Miren que en 3 versículos, lo que leímos allí en Isaías, el profeta recalca 9 veces que se trata de nosotros. En esos 3 versículos encontramos esa expresión. Ya hablando de nosotros, Él recalca que es de nosotros que se trata. Que Él se entregó fue por nosotros. Entonces todos nosotros estábamos enfermos por el pecado, gravemente enfermos por el pecado. Cada pecado era una enfermedad mortal en nuestra vida. Pero Él llevó, ¿cierto?, nuestras enfermedades, dice el profeta. Él fue nuestro médico que nos curó de esa enfermedad del pecado. Todo el mundo estaba enfermo hasta la muerte y por lo tanto necesitaba un médico poderoso, capaz de sanar.
Él lo era y recurrió a algo extraño para curarnos. Pues no fue dándonos medicina, sino tomando Él la medicina por nosotros. Él. Sabemos que los pacientes toman normalmente pues la medicina recetada, pero nuestro médico Jesús, Él la tomó, Él mismo la tomó. Y haciéndolo, Él nos dio sanidad. ¿Qué fue lo que Cristo tomó? La copa de la ira de Dios, ¿cierto? La tomó por ti y la tomó por mí. Ya lo dijimos, Jesús no tenía ninguna razón para sufrir ningún tipo de castigo. Él fue tentado en todo, pero pues sin pecado. Él era el Cordero inocente, sin mancha. Pero Él sufrió por mí y sufrió por ti. No sufrió por sus heridas, sino sufrió por nuestras heridas. Tan monstruosos son nuestros pecados que la mano de la justicia de Dios estaba presta para darnos un golpe fatal y final. Sin embargo, Cristo fue el mediador entre Dios y nosotros y soportó durante horas aquello que nos hubiera hundido para siempre, aquello que nos hubiese destruido para siempre. Él lo soportó por nosotros. Aquí se manifestó el gran amor de Dios, en que el Rey de gloria eterna se ofreciera para ser crucificado por alguien tan vil, alguien tan miserable, tan despreciable como el pecador. Imagínense eso. El Rey de gloria eterna se hace hombre como uno de nosotros y tiene que soportar el castigo por aquellos que éramos sus enemigos. Imagínense eso. Si nosotros nos detenemos a pensar, a meditar en eso. El sacrificio de Cristo fue voluntario, fue un sacrificio ofrecido sin reservas. Fue tan abundante que su sangre fue derramada en igual medida por aquel que es un obrero en el campo, como por aquel que es un príncipe en un palacio. No hace acepción. Y así como no hay excepciones para los grandes, tampoco hay excepciones en cuanto a la desgracia del que no cree en Él. El que no cree ni cambia será condenado, dice la palabra, aunque sea rico. Pero el que sí cree, aunque sea el más pobre de los pobres, será salvo. Amén. Será salvo. Cuando leemos la expresión por nosotros, ahí en 2 Corintios 5:21, debemos pensar que es a mí y también a ti a quien se refiere el escritor. Como cuando el profeta le dijo a David, tú eres aquel hombre. Recordamos esa visita del profeta Natán. David no pensaba que estaban hablando de él, pero él le dice, tú eres ese hombre, el que tomó esa ovejita de su vecino. Tú eres el culpable, el responsable. Nosotros somos aquellos por cuya causa fue crucificado nuestro bendito Salvador. Por nosotros soportó esos duros azotes, por nosotros para que nunca lo suframos nosotros, para que no tengamos que padecer nosotros. Y podemos decir, esté fijado en todo tu corazón y en mi corazón, el que por ti fue fijado en la cruz. Amén. Me gustan las expresiones que utilizan también estos escritores porque son algo poéticas también, ¿ya? Y nos deleita realmente la forma como ellos meditan en esto. Entonces, qué interesante, fijar en nuestro corazón a aquel que fue fijado en la cruz. Amén. Vamos a meditar en 3 fines por los que Cristo murió en la cruz. En primer lugar, 3 fines por los que Cristo murió en la cruz. Entonces decimos que fue para salvarnos, número 1, número 2, para conmovernos y número 3, para mortificarnos. 3 fines por los cuales Cristo padeció en la cruz: salvarnos, conmovernos y mortificarnos. Número 1, para salvarnos, para salvarnos. Entonces decimos que este fue su propósito, la acción que Él llevó a cabo,
de salvación. Todo lo que hizo, todo lo que sufrió fue para podernos redimir. Por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice Isaías 53:5. Por su sudor somos nosotros refrescados. Por su tristeza, usted y yo podemos regocijarnos, tener gozo. Por su muerte somos salvos. Podemos pensar en el día en que Cristo estaba crucificado, en que estaba sufriendo, y aquel día que fue para él el peor que jamás alguno tuvo que sufrir, que vivir, que atravesar. Ese día fue para nosotros el tiempo aceptable, el tiempo de salvación, el día de salvación. El día más cruel para él, para ti y para mí, fue el día de salvación. El día era malo en lo que tiene que ver con nuestros pecados y a los sufrimientos que él soportó, pero definitivamente en lo que él pagó y lo que él compró fue un día bueno, el mejor de los días, un día de gozo y un día de júbilo. Amén. Entonces entendemos eso, el sufrimiento de Cristo, pero se convierte en un día de gozo, en un día de júbilo por lo que él hizo, lo que consiguió en la cruz. Qué interesante. Entonces decimos que este sacrificio de Cristo debe ser aplicado de manera individual a cada uno de nosotros por medio de la fe. Y es aquí donde el plural en nosotros, bueno, se transforma en un singular, en mí, debe ser aplicado en mi vida por medio de la fe. Amén. Hacerlo personal. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿hemos hecho ese sacrificio de Cristo personal para nosotros? ¿Lo hemos aplicado de forma personal en nuestra vida? ¿Hemos puesto nuestra fe, confianza y seguridad de salvación solamente en Cristo? Todos somos rebeldes, culpables y somos condenados por la ley de Dios. La ley de Dios nos condena. La muerte nos espera para arrastrarnos y la condenación nos recibe. ¿Qué hemos de hacer sino orar, rogar, clamar, llorar, hasta poder conseguir que nuestro perdón sea sellado en la sangre de aquel que murió en la cruz? Y que cada uno encontremos en nuestra propia alma el testimonio seguro de que Cristo se entregó por mí. Amén. Que haya ese testimonio en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Que encontremos allí el testimonio del Espíritu Santo, diciéndonos que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, vemos ese primer fin. El Señor murió, sufrió en la cruz para salvarnos. Ahora el segundo fin. Bueno, esto debiera conmovernos. Amén. Conmovernos. Todo esto fue hecho por nosotros. Y preguntamos, ¿no hemos de emocionarnos? ¿No hemos de sentir emoción al entender, meditar lo que Cristo hizo por nosotros? Cuando entendemos nuestra condición donde nosotros nos encontrábamos, ¿no nos conmueve acaso eso? ¿Acaso toda su agonía, sus gemidos, lágrimas, quejidos y golpes no le fueron infligidos por nosotros? No fue por Él. Él era inocente. Todo fue por nosotros, por ti y por mí. ¿No sufrió todo esto por nosotros? ¿Llorará Él por nosotros y nosotros no hemos de sufrir por Él? ¿Beberá Él esa copa de dolor tan profundamente por nosotros y no hemos de comprometernos nosotros con Él? Amén. La ira de Dios no lo hace gritar de dolor, y los siervos por quienes sufrió no temblarán, ¿acaso? Cada criatura parece sufrir con Cristo: sol, tierra, rocas, sepulcros.
Y solo el hombre por quien Cristo todo lo sufrió, no sufre nada. ¿Qué nos parece eso? Su pasión no rompió el velo, partió las rocas, hizo temblar la tierra, abrió sus sepulcros, y a pesar de eso, seguirán nuestros corazones más duros que esas criaturas insensibles. No sufrieron con él el cielo y la tierra, el sol y los elementos naturales, y nosotros permaneceremos inalterables, siendo que todos estaban allí expectantes de eso que estaba ocurriendo. Y leemos de todas esas cosas que fueron movidas en ese momento en los evangelios. Nosotros que fuimos los principales culpables de este homicidio de Cristo, mientras que Judas, Caifás, Pilato, los soldados, los judíos, fueron los que sirvieron como verdugos para llevar a Cristo a la cruz, convirtiéndose así en cómplices de su muerte. Es posible que queramos deslindarnos de nuestra culpabilidad y echarla sobre los judíos por ese crimen atroz que cometieron con Cristo. Pero algo interesante, el verdugo no es el que tiene la culpa de la ejecución. Nuestros pecados fueron los homicidas. Amén. Fueron nuestros pecados. Fue nuestra culpa, fue nuestra responsabilidad. Entonces no podemos allí escudarnos en eso que estuvieron allí presentes como verdugos. De nosotros sufrió y por nosotros Él sufrió. Pensemos en todo lo dicho y digamos si no hay razón para que su pasión nos conmueva, para que lo que Él hizo por nosotros nos conmueva. Aún así, nuestros corazones son tan duros que si quizás habláramos aquí 2 horas acerca de la pasión de Cristo, quizás nos aburriríamos, nos dormiríamos, nos cansaríamos, no aguantaríamos hablar largo tiempo sobre este asunto. Pero pensemos en que Cristo pasó horas muriendo por nosotros y nosotros no podemos sentarnos 1 hora para escucharlo. Qué gran contradicción, ¿verdad? Amén. Nosotros que nos molestamos por el calor o por el frío mientras que escuchamos acerca de estos misterios celestiales, mientras que Él soportó por nosotros tanto calor, agonía, tanto sudor convertido en sangre, tanta agonía que a través de su carne y su piel suda gotas de sangre. Y sabemos que esta es una condición pues médica que sí existe, ¿verdad? Y esto lo padece Jesús. Desde la cruz derrama lágrimas de sangre y nosotros no podemos derramar lágrimas de agua por nosotros mismos al ser quebrantados por esto. ¿Cómo moriríamos nosotros por Él? Como murió Él por nosotros cuando nos cansamos de escuchar lo que Él hizo por nosotros. Mis hermanos, que esto nos conmueva. Al poder meditar todo lo que Jesús hizo y poder meditar en nuestra condición en la que estábamos. Y en tercer lugar, el fin es también mortificarnos. Cristo se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados. Y por ese sacrificio, librarnos de la muerte, que es la paga del pecado. Pero no solo quitó el poder del pecado para condenarnos, sino también su poder para regir y reinar en nosotros. Entonces ya el pecado no es nuestro Señor, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Así como la muerte de Cristo
satisface la justicia de Dios por nuestras faltas, mata en nosotros la voluntad de hacer lo malo. Cristo sufrió en todo sentido, para que en todo sentido seamos mortificados. Sus sufrimientos fueron tantos que nosotros no alcanzaríamos a contarlos, a desglosarlos. Romanos 6, versos 6 y verso 12 nos dicen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, un fin por el cual Cristo murió. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Qué interesante. Cada vez, mis hermanos, que queramos quizás darle rienda al pecado en nuestra vida, podamos recordar esta palabra. Cristo murió para que podamos mortificar el pecado en nosotros. Ya el pecado no se enseñorea, no es nuestro Señor. Amén. En segundo lugar, vamos a decir que Él sufrió en todos los sentidos por nosotros. Sufrió en todos los sentidos por nosotros. En todo momento, en todas partes, en todos sus sentidos, en todos sus miembros, su cuerpo, su alma, y todo por nosotros. Todo por nosotros. Todo momento, todas partes, todos sus sentidos, todos sus miembros, su cuerpo y alma, y todo por nosotros. Recordemos que no fue por Él. Él no era el culpable. Lo hizo por nosotros. Entonces vamos a mirar cada uno de estos puntos que ahí les he mencionado. Número 1, en todo momento. Sufrió en todo momento. Entonces, Cristo en su infancia sufrió por la pobreza y también por Herodes, quien lo persiguió desde su infancia. De día le falta el alimento, de noche una almohada. Aún aquel gran tiempo santo de la Pascua está destinado para la muerte de Él. Un tiempo que era solemne para los judíos, está destinado para la muerte de Cristo. Un tiempo que era de fiesta, de celebración. Cuando debían sacrificar el cordero de la Pascua por agradecimiento a esa liberación de Israel de Egipto, dan muerte al Cordero de Dios. Qué interesante. Ellos admiraban la sombra, ese ritual del Antiguo Testamento, pero condenaban la sustancia misma de eso. Admiran el ritual de la ley, pero desprecian al único y verdadero Salvador. Todo por nosotros, para que en todo tiempo nos reconforte. Por eso el apóstol dice, murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 5:10. Entonces, en todo momento, en todas partes, Cristo sufrió en todas partes. En la cuna por Herodes, en la montaña por los que lo hubieran arrojado de allí, despeñado por esa montaña, tirado de cabeza, en el templo por los que tomaron piedras para arrojárselas, en la casa del sumo sacerdote por los que le custodian, en el patio por los traicioneros, en el camino agobiado de su cruz, por último en el Calvario, un lugar vil y maloliente, entre huesos de malhechores crucificados.
Y todo esto lo hizo por nosotros, para que la misericordia, para que su sacrificio nos cobijara en todas partes. Amén. Él sufrió en todas partes. Pero también decimos que Él sufrió en todos los sentidos, porque su sentido del gusto es afectado por la hiel y el vinagre que le dan a beber, que le dan a tomar. Un trago amargo para alguien que estaba moribundo. Con su sentido del tacto fue peor. Los clavos clavaron sus manos y sus pies, y estas sabemos que son partes bastante susceptibles, sensibles al dolor, por los nervios que tienen. Sus oídos están llenos de insultos blasfemos de la multitud salvaje. No a él, sino a Barrabás, le gritan a Pilato, prefiriendo la libertad de un asesino antes que la de un salvador. En todo consideremos la blasfemia de ellos y la paciencia de nuestro Señor. En cuanto a su vista, ¿hacia dónde se puede mirar y no ver motivos de aflicción? Por un lado, el escarnio de sus enemigos llenos de malicia, de maldad contra él. Y por el otro lado, el llanto y los lamentos de su madre allí en la cruz. Esas lágrimas de su madre que hieren su corazón. Entonces no tenía realmente un consuelo hacia donde mirara. Si hubo uno de los sentidos menos afectados, sería el del olfato. Aunque los huesos putrefactos alrededor del Calvario no pueden haber tenido un olor para nada agradable, deseable, ¿verdad? Fue así como todos sus sentidos estuvieron involucrados en su sufrimiento. Ese gusto que debiera deleitarse con el vino de la viña, recibe vinagre. Él espera un vino, pero le dan es vinagre. El olfato que debería ser refrescado con el olor fragante de las especias, en vez de eso recibe la fetidez de tus iniquidades y las mías. Esas manos destinadas a llevar el cetro de los cielos, llevan en cambio la vara de reproche y sufren los clavos de la cruz. Esos ojos que eran como llama de fuego, que en comparación el sol mismo es oscuridad, tienen que contemplar objetos de vergüenza y tiranía. Esos oídos que se deleitan cuando los cantores celestiales entonan sus notas más dulces, tienen que oír burlas y los insultos blasfemos de los que estaban allí crucificándole. Y todo esto por nosotros. Que no se nos olvide, mis hermanos, todo esto lo sufrió el Señor por nosotros. No solo para pagar el precio por esos pecados que nuestros sentidos han cometido, sino para mortificar esos sentidos y preservarlos de sus pecados, para que nuestros ojos ya no se llenen de adulterios, ni lancen miradas envidiosas a los bienes de nuestros prójimos. Es interesante. Para que nuestros oídos no permitan ni se deleiten en escuchar lo indebido, en escuchar obscenidades, para que el pecado que cometemos con todos nuestros sentidos muera, para que se agote el veneno y nuestros sentidos puedan ser purificados. Él sufrió en todos sus sentidos, amén, para santificar los nuestros. Pero también en todos sus miembros, en todos sus miembros. Observemos el cuerpo bendito de nuestro Señor, concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, nacido de una virgen pura, pero ahora está cubierto de azotes, ha sido martirizado, torturado, ha sido mutilado. ¿Qué partes se podrían encontrar libres de torturas? Empezando por su cabeza. Esa cabeza que los ángeles reverencian está coronada con una corona de espinas.
Ese rostro, el más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 45:2, tiene que aguantar los repugnantes escupitajos de los inmundos judíos. Tiene que recibir la saliva de los que están allí escupiéndole en el rostro. Sus manos que hicieron los cielos están extendidas y clavadas a la cruz. Los pies que pisaron el cuello de sus enemigos y de los nuestros sienten el mismo dolor. La boca es abofeteada, esa boca que habló como jamás otro hombre había hablado. Recibe golpe, es abofeteado. Y todo esto por nosotros. Amén. Todo esto por nosotros. Su cabeza sangró por los perversos pensamientos de nuestra cabeza. Su rostro se cubrió de secreciones por las blasfemias que escupimos contra el cielo. Sus labios sufrieron aflicción para que en adelante de los nuestros pudieran brotar palabras con un sabor agradable. Sus pies sangraron para que los nuestros no se apresuraran a derramar la sangre. Todos sus miembros sufrieron por los pecados de todos nuestros miembros, pero para que ya no fueran esclavos del pecado, sino para que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Se contaminó con nuestra saliva para poder lavarnos. Estuvo con los ojos vendados para quitar el velo de ignorancia de nuestros ojos. Permitió que le hirieran la cabeza para poder renovar la salud de todo el cuerpo. 6 veces leemos que Cristo derramó su sangre. Cuando a los 8 días fue circuncidado, se derramó su sangre. En su agonía en el jardín sudó gotas de sangre. Cuando fue azotado, cuando sus atormentadores sin misericordia hicieron brotar sangre de su costado sagrado, cuando fue coronado de espinas, esas cortantes aguijones que rastrillaron y destrozaron su frente, y haciéndola sangrar, cuando sus manos y sus pies fueron traspasados al ser crucificado, brotó sangre como de un manantial. Y por último, después de su muerte, uno de los soldados le abre el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, una mezcla. Todos los miembros de su cuerpo físico sangraron para evidenciar que ofreció su preciosa sangre por todos los miembros de su cuerpo. Esto es su iglesia, su pueblo. Él no derramó ni una gota por él mismo. Toda fue por nosotros, por sus enemigos, perseguidores, verdugos, nosotros mismos. Entonces Cristo sufrió en todos sus miembros. Sufrió también en su alma. Todo esto no fue más que la manifestación externa de su pasión. Ahora está turbada mi alma, dice él. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esas fueron sus palabras cuando se encontraba turbado. Mas para esto he llegado a esta hora. El dolor del cuerpo no es más que el cuerpo del dolor, mas el alma misma del dolor es el dolor del alma. Miren esa frase, qué interesante. El dolor del cuerpo no es más que el cuerpo del dolor, mas el alma misma del dolor es el dolor de su alma. Amén. Lo que él estaba experimentando, esa agonía de espíritu que él tenía. Todas las aflicciones exteriores eran apenas rasguños en comparación con lo que sufrió su alma.
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y así se encontraba él, angustiado, turbado. Tenía en su corazón, en su interior, un corazón que sufrió una angustia invisible, que no se podía ver, palpar. Era desconocida. Este dolor fue el que motivó su gran clamor y sus lágrimas amargas. Con frecuencia había lanzado clamores de compasión, pero no hasta ese momento los de pasión y lamento, dolor. Había derramado lágrimas de compasión, lágrimas de amor, pero nunca lágrimas de angustia. Cuando el Hijo de Dios así clama, así gime, es más que por el sufrimiento de su cuerpo. Su alma se encuentra agonizante. Hay un dolor invisible que no es palpable. Entonces sufrió en su alma también. Y lo más interesante, todo por nosotros. Amén. Todo por nosotros. No fue por él, por nosotros. Su alma tomó el lugar de la nuestra. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros si estuviéramos en su lugar? En el lugar de él, sintiendo tal agonía, soportando el peso de la ira de Dios. Todo fue por nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado, para satisfacer la demanda del Dios justo y perfecto, que no da por inocente al culpable. Por tu embriaguez bebió él aquel vinagre. Por tu glotonería incontrolada, él ayunó. Por tu indolencia se ejercitó él con dolores continuos. Tú duermes seguro, tu Salvador anda, vigila y ora. Esa era la constante en la vida de Jesús. Tus brazos están acostumbrados a abrazar la lascivia, pero Él abraza la cruz. Tú te vistes con ropa lujosa, Él con humildad y con modestia. Tú andas en carruajes pomposos, Él anda a pie. Tú te revuelcas sobre tu colchón de pluma, tu Salvador ni siquiera tiene una almohada donde recostar su cabeza. Tú de tanto comer te llenas y te hinchas de maldad. Sufres una leve herida en la cabeza y te angustias, pero el Salvador sangró hasta morir. Amén. Allí en esa cruz. Cristo hizo todo esto por mí y por ti. Amén. Lo hizo por nosotros. Por último, veamos los dos últimos puntos de este tema sobre la pasión de Cristo. El primero fue, o bueno, el quinto, ¿por quién, verdad? Estábamos en ese punto, ¿por quién? Realmente era el punto más extenso de este tema de la pasión de Cristo. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. El sexto punto es la manera. Entonces decimos que la forma como el Señor se entrega por nosotros es como una ofrenda y sacrificio. Así se entregó Él, como una ofrenda y sacrificio. La vida entera de Cristo fue una ofrenda y su muerte fue un sacrificio. Él se dio con frecuencia por nosotros, como una ofrenda a Dios, de forma constante, pero solo una vez como un sacrificio expiatorio, que limpia el pecado de una vez y para siempre. En lo primero, hizo por nosotros todo lo que se debía hacer. Él enseñó, Él sanó, Él libertó a los endemoniados. Eso fue el ministerio de Cristo.
pero en lo último sufrió por nosotros, para que no sufriéramos nosotros. Cuando dio su vida en la cruz, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Primera de Pedro 2:24. Por lo tanto, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces, ese sexto punto es la manera. Él se entrega por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios. Y el último es el efecto. El último punto es el efecto de un olor fragante. ¿Qué percibía el Señor cuando eran ofrecidos los sacrificios? Olor fragante, olor agradable que subía ante su presencia. Aquí está el fruto y la eficacia de todo lo que Él hizo. Nunca estuvo complacido el Señor con el hombre pecador hasta ese momento, cuando Cristo muere en lugar del pecador. Nunca estuvo tan airado, pero aquí está la pacificación de su ira. Un olor fragante. Amén. Eso percibió el Señor en la ofrenda de Cristo. Un olor fragante. Nosotros debíamos morir y Cristo lo pagó. Nosotros ofendimos y Cristo fue castigado. Una misericordia sin comparación. Un favor sin mérito, un amor sin medida hacia nosotros. Cristo fue el sacrificio que produce ante Dios un olor fragante, agradable y permanente. Amén. En el Antiguo Testamento se ofrecían esos sacrificios, pero no eran suficientes, ¿verdad? Ellos no podían limpiarnos del pecado. Pero el sacrificio de Cristo genera ese olor fragante, agradable y permanente, ofrecido una sola vez y para siempre. Él aceptó ese sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Entonces aquí vemos ese efecto, ese olor fragante, esa ira apaciguada de Dios a causa de esa ofrenda. Amén. Por último, mis hermanos, podemos decir que nuestro corazón se desborde de alegría por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. De gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que lo podamos alabar por lo que Él hizo. Y que lo adoremos por lo que Él es. Que esto nos quebrante, pero no nos quedemos inmóviles. Decidamos hoy seguirle y servirle con mayor devoción, con mayor entrega, con mayor dedicación. Meditemos en todo lo que Cristo hizo para pagar una deuda que no era suya. Amén. ¿Quién paga una deuda que no es suya hasta este grado? Cristo lo hizo. Pagó una deuda que no era de Él, era tuya y mía. Y entendamos que no hay excusas para andar viviendo vidas vacilantes con Él. No hay excusas para vivir sin firmeza. Él no vaciló. Él estuvo dispuesto hasta llegar a las últimas consecuencias y lo hizo. Amén. No abortó la misión. Lo hizo y llegó hasta el final. Estemos también dispuestos a darlo todo por amor a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Mis hermanos, oremos al Señor y que podamos responderle, ¿no? Conforme a lo que hemos podido meditar de forma tan detallada. En todo ese sufrimiento de Cristo, enfrentado por nosotros. Dios y Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos y exaltamos tu grandioso nombre, Señor. Padre, perdona nuestras faltas,
nuestros pecados, Señor, contra ti. Señor, perdona la ligereza con la cual quizás muchas veces tomamos tu sacrificio, Señor. Perdónanos porque si lo hacemos es porque quizás no lo hemos, Señor, comprendido, dimensionado, Señor. No hemos alcanzado a imaginar la grandeza, lo profundo, Señor, de lo que tú hiciste, Señor. Quizás solamente hemos rasguñado la superficie, Señor. Perdónanos. Límpianos, Señor, de nuestra maldad, de nuestro pecado, Señor. Nos arrepentimos, Señor, delante de ti. Señor, gracias. ¿Quién hace algo como esto por alguien que no lo merece? Señor, y tú te entregaste completamente para pagar una deuda que no era tuya, Señor. Gracias, Señor eterno. Padre, que podamos responder con acción de gracias, con alabanzas, adoración a ti, Señor, con vidas realmente comprometidas contigo, Señor. Vidas que también estén dispuestas, Señor, a sufrir por ti, porque no es nada, Señor, en comparación con lo que tú sufriste. No es nada en comparación con lo que tú, Señor, enfrentaste. Fortalece nuestra fe, Señor. Nuestro deseo, Señor, de vivir para ti, de servirte, Señor. Meditar la grandeza de lo que tú has hecho, Dios. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos solo a ti, oh Salvador. Gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Cordialmente invitados para la conclusión, estará a cargo de nuestro hermano Andrés, de hoy en 8, de este material de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, esperemos que la conclusión de este estudio también pueda ser de bendición para todos nosotros. El Señor les bendiga.